Evita o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Hildarraz Hermanos, 74 años, al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 11 de diciembre, remate Rosgan, televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, nueva fecha, remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 10 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 85%. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento.
anunciar. Él es Cordero que en la cruz fue inmolado. Fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingo de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo. Ya han pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó. Ir y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní AM 970 de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna recibirás. Triste la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración. Yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Pero muy buen mediodía, mis queridos oyentes. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Así que acá estamos nuevamente, un domingo más con ustedes para compartir las mejores alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Disfrutando de este hermoso día, podríamos decir primaveral. Así que toda la bendición de Dios. Aquí estamos con el Pichi Medina en los controles, con el pastor René Sotelo, con la pastora Reyes y bueno, quien te habla para hacer de estas 2 horas un momento de bendición para tu vida. Vamos a estar disfrutando de las mejores alabanzas. También te vamos a traer palabra de Dios, porque es bueno siempre, como siempre les digo a través de esta radio, que todos deberíamos tener una Biblia en nuestra casa, porque Dios hizo el mundo a través de la palabra. Él no usó ni una herramienta, sino la palabra.
Y si usted tiene una Biblia en su casa, momentos difíciles siempre vamos a tener y se nos van a aparecer. Pero usted se va a la Biblia y va a encontrar una palabra que le va a dar fuerza, le va a dar fortaleza y lo va a sacar adelante de ese problema, de esa situación. Así que, si todavía no la compró, vaya y cómprese una y téngala ahí a mano, pero también de vez en cuando hay que leerla. Pero, bueno, así que estamos ya 22 de diciembre, ¿no? Estamos ya en el verano, así que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros de acá en más. Así que bueno, le estoy dando la oportunidad al pastor René Sotelo, luego la pastora Reyes estarán saludando a la audiencia y después comenzamos con los temas musicales. Bueno, queridos oyentes, tengan ustedes muy, pero muy buenos días, o tarde ya, las 12. Agradecemos a Dios por estar con el pastor Fontana en esta hora que él gentilmente, humildemente nos deja participar con él acá en su programa. Así que yo quisiera, saludar primero a toda la gente, pero antes quisiera dejarle un poco de un texto, dos textos podríamos decir, le dejamos para reflexión mientras que va a pasar a la alabanza también esta palabra pueda estar recordando, porque estamos en la época del nacimiento de Jesús, entonces recordó un poquito esto. Y dice así, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así: aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días del alumbramiento, y dio a luz al hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Qué notorio, qué lindo es recordar esto, recordar que estaba todo ocupado en los lugares, no había lugar para, aunque sea a atender a la mamá con el hijo, ¿no? A María. Y en este tiempo algo parecido pasa. Vio que hay los lugares, los corazones están muy ocupados en muchas cosas y casi que cuesta para que entre, ¿no?, el Señor Jesús a habitar ahí y no había, dice que no había lugar. Yo pienso a veces, ¿no había algún comedido, alguien que diga, pero ¿por qué no viene aunque sea la mujer, le hacemos un lugarcito por acá, algo? No había nada. Pero hoy en día hay muchos que tienen a Jesús en su corazón, pero también hay una cantidad de hombres y mujeres que podrían ser salvos, que podían... Imagínese usted la historia, cómo hubiera cambiado si alguien le llevaba a Jesús en su casa. Imagínese, otra escritura habría. También lo mismo si alguien acepta a este Jesús, que hoy es, ¿no es cierto?, hace muchos años que Él nació y puede aceptar en los corazones, sería otra historia en la vida de cada hombre y mujer que acepta, porque va a haber muchas hermosas bendiciones para usted. Y para nosotros que estamos aquí con Pastor Fontana, para Reyes, para todos nosotros disfrutamos de la bendición de Dios. Así que, querido oyente, que Dios te bendiga y bueno, con esto salude a la iglesia, digo a los oyentes de la radio. Bueno, damos gracias a Dios, ¿no?, por estar nuevamente acá, ¿no?, saliendo al aire, y saludamos a todos los oyentes, que Dios les bendiga mucho, aquellos hermanos que están atentos, ¿no?, a escuchar el programa, que Dios les bendiga y sigue esperando, porque bueno, si usted ha puesto en su corazón de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene bendición para cada uno de los que estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos y a todos los que nos conocen. Así que gracias, hermana. Un saludo grande para nuestros oyentes de la zona rural, los del Rincón de Zarza, de Cuarta Loma,
Perugorría. Bueno, muchos de esos lugares donde sé que están escuchando este programa desde hace muchos años. Un abrazo para toda esa audiencia de la zona rural, desde distintos lugares, desde Perugorría a Bonplan, a Paso de los Libres, Mercedes, en Paraje San Salvador, los que nos escuchan allá en la zona de Chavarría. Así que Dios esté bendiciendo a todos y que esta palabra, este mensaje que vamos a soltar al aire esté entrando en el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Bueno, vamos a enviarle un saludo para nuestro hermano Sotelo ahí de la cuarta. Antonio Benigno. Antonio y Benigno Sotelo. Que Dios los bendiga, estos queridos hermanos y oyentes. Así que Dios esté con ustedes y que tengan una feliz Navidad. El programa comienza con Lito Acuña. A ti nuestra esperanza. A ti nuestra esperanza ciframos desde niño, a ti nuestro cariño en hora de dolor. Señor de los milagros, sé tú nuestro consuelo y desde el alto cielo escucha este clamor. Señor, salva la patria, bendice los hogares, endulza sus pesares en hora de dolor y en el postre distante de nuestra triste vida, sé tú nuestra guarida, amante y buen Jesús. Hoy tu amada Argentina de ti todo lo espera, su blanca azul bandera se inclina ante su altar y te pido, Señor, que tu bendición se extienda por cielo, tierra y mar. Hoy tu amada Argentina de ti todo lo espera, su blanca azul bandera se inclina ante su altar. Señor de los milagros, sé tú quien nos defienda y que tu cruz se extienda por cielo, tierra y mar. Señor, salva la patria, bendice los hogares, endulza sus pesares en hora de dolor y en el postre distante de nuestra triste vida, sé tú nuestra guarida, amante y buen Jesús. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Biblia divina y santa, sin ti yo no podría
vivir en este mundo, el mal siempre venciendo. Me siento insuficiente, rodeado de flaqueza, tan solo tu palabra me están fortaleciendo. Pude creer en ti, Biblia preciosa, tú eres la palabra de nuestro eterno Dios. Ahora sé que todos mis pecados allá en el Calvario Jesús me perdonó. Contigo me son fácil las pruebas y las luchas, en hora de amargura el más tarde vendrá. Tú eres siempre mi amparo, mi guía y mi consuelo, porque me ha enseñado a velar y a orar. Pude creer en ti, Biblia preciosa, tú eres la palabra de nuestro eterno Dios. Ahora sé que todos mis pecados allá en el Calvario Jesús me perdonó. Bueno, vamos a escuchar a Hugo y Angélica y este tema que se titula La venida de Jesús, para toda nuestra audiencia, porque después nombro alguno, de otro me olvido. No es porque no lo tenga en cuenta o porque no lo desprecie, sino que son muchos. Y bueno, este tema se lo vamos a dedicar a todos los que nos escuchan desde distintos lugares: Colonia, Libertad, Estación Libertad. Ahí está también nuestra hermana Chaparro y su hijo, su nieto. Bueno, y así también en la zona de Pujol, Colonia Libertad, Montecasero. Bueno, vaya para toda nuestra audiencia, Hugo y Angélica, La venida de Jesús.
historia triste para todo aquello que no han aceptado al Señor. Quedarán en el mundo sufriendo y por siempre irán lamentando. Sé que muchos van a arrepentirse por no haber aceptado a Jesús. Esa hora será ya muy tarde. Lo que resta es condenación. Esa hora será ya muy tarde. Lo que resta es condenación. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. El sonido y la música ya te envuelven. La radio es tu forma de vivir. AM970. Más rápido. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14.
¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzucuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 39 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 85%. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, seguimos en el programa. Seguimos pidiendo a Dios por cada uno de ustedes. Él sabe todas nuestras necesidades. Sabe cuál es nuestro problema, nuestra dificultad. Y el amor de Dios, el amor de Cristo es tan grande. Él quiere que nosotros estemos bien, que no estemos sufriendo. Muchas veces sufrimos cuando erramos el camino. Si yo habré andado por caminos equivocados de la vida, recorriendo cuantos brujos, cuanto no... Es una palabra que no corresponde. Muchos dicen los curanderos. Esto no curan. Te sacan el dinero, te mienten y si te descuidas y no te avivás antes, te va a llevar a la muerte. Porque el único que te puede sanar, que puede hacer una obra, es Dios. Así que Jesucristo fue el único que murió por todos sus enemigos. Entre ellos estaba yo, recorriendo todos esos lugares. Pero nosotros venimos a testificar de ese poder de Jesucristo. Si yo me pusiera a contar en este momento de todas las cosas que Jesucristo me libró, que me sacó, tendríamos para conversar hasta mañana, no sé a qué hora. Pero bueno, nosotros queremos que tú escuches el mensaje, las alabanzas mismo
hablan a tu vida. Si vos prestás atención, hay mensaje de Dios en las alabanzas. Después de este tema, que está a cargo de Hugo y Angélica también, hay 2 temas de Polo Negrete que yo te aconsejaría que le preste atención, que escuche, y vas a ver cómo Dios va a hablar a tu vida. Bueno, le decía que tenemos otro tema de Hugo y Angélica que se titula Toca por la fe a Jesús. Habla de esta mujer que tocó el manto y quedó sana de una enfermedad de muchos años. Así que en este momento espero que la palabra que nosotros te vamos a hablar a través de las ondas radiales de Radio Guaraní toque tu corazón y saque eso que a lo mejor hace años que venís arrastrando y sufriendo por no conocer a Jesús. Yo he sufrido muchas, pero muchas cosas horribles, pero a mí nadie me habló de Jesucristo. Yo vengo de una familia que era católica, pero ni siquiera iban a misa, que no se diferencia mucho entre ir y no ir a la misa, pero bueno, así que yo no conocía a Dios, pero sí conocía a estos personajes que te van a sacar el dinero y te van a mentir todo lo que pueda para sacarte el dinero. Tal a ella no le importa, vos te morís, bueno, ya ellos saben dónde van y después van a ir ellos detrás. Pero bueno, yo quiero saludarle en esta hora. Primero invitarlo al culto de esta noche, 19:30 horas, Irastorza 570. Ahí nos reunimos en nuestra casa de oración y después, de lunes a lunes, podés acercarte ahí desde las 8 a las 20 horas para darle una hora que ustedes tengan una idea, pero a la hora que van lo atendemos, oramos, pedimos a Dios y gracias que Dios nos oye y nos responde. Un amigo, un hombre, llegó a ese lugar con una sonda, con un problema de corazón que no lo podían operar, muy mal, caminaba porque su familia lo llevaban de los brazos y bueno, creyó a Jesucristo y Dios hizo una obra en él. Desde enero que él venía sufriendo con esa sonda y hace, pongámosle, un mes, tal vez menos o más, pero se fue a hacerse cambiar la sonda, lo lastimaron, le sangraba, lo internaron y bueno, Dios se encargó de hacer la obra, superó ese problemita. Hoy no tiene más sonda, no caminaba, hoy camina, anda. Bueno, esas son las cosas que Dios hace. Damos gracias a Dios. Y bueno, el próximo sábado, 28 de diciembre, estaremos haciendo bautismo. También este hombre se va a bautizar. Y así los invitamos también a ustedes, si quieren bautizarse,
quieren recibir a Cristo, vamos a estar. La despedida de año en la congregación se va a hacer el día 29 a la noche. Ahí vamos a estar con los hermanos haciendo la última Santa Cena del año, haciendo un pequeño brindis, y bueno, y así estaremos despidiendo este 2024, que tal vez para muchos no fue bueno, pero yo le doy gracias a Dios porque tenemos vida, tenemos lo principal, que es la salud, los alimentos, nuestra familia, bien. Así que, bueno, ¿cómo nos vamos a despedir esto? Una reunión íntima ahí con todos los hermanos en ese lugar. Entonces la invitación es para esta tarde, 19:30 horas, cultos de sanidad y milagro. Vamos a alabar a Dios, vamos a orar por las necesidades. Y con este próximo tema que viene, quiero saludarle a nuestro querido diácono allá en la zona de María Chica, Luis Antonio Vasconcelos, Luisito, nuestro querido hermano. Para él, para su mamá María Teresa Panoso, su papá Félix Vasconcelos, también a su hijo Brian y su nuera Rocío Itatí Leiva. Toda la bendición de Dios para esta familia, que son la columna de estos ministerios. En ellos reposa nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra ayuda, así que toda la bendición de Dios para ellos. También le estoy saludando a José Saldaña, nuestro querido vecino acá, oyente, que Dios ha hecho una gran obra en su vida, su esposa Elida Miño, su hija Silvana, también su hija Silvia, su yerno Martínez y Guillermo Osvaldo. Que Dios bendiga a ellos y a sus hijos. También le saludamos a María González ahí en el Villa Belgrano, que está escuchando el programa. Bueno, vamos a ir con otro tema que está a cargo de Hugo y Angélica. Toca por la fe a Jesús. Cristo caminaba
Si quieres alegría en tu vida, si quieres victoria en tu hogar, deja ahora Cristo transformar tu vida. Cuando su mano de amor te venga a tocar, toca por la fe ahora en Jesús. Solo Él puede conceder la luz. Extiende tu mano, Él te tocará. Toca por la fe, es solo pedir, y de Jesús virtud te irá a salir. Confía ahora, Él te tocará. Bueno, así seguimos en el programa y queremos saludarle a otros oyentes que nos están escuchando. Por ejemplo, nuestro querido Ramón de allá de Mercedes. Ahora no me estoy acordando su apellido, pero sé que él está ahí con el Ramón Mesa. Para Ramón Mesa, para su esposa Aida, también para sus acompañantes, ahí su hija, su hijo, Analía, Xiomara, Valentina. Bueno, a todos estos queridos oyentes ahí de la zona de Mercedes, que están en sintonía del programa. También vaya nuestro saludo para José Ponce, el bobinador mayor de Curuzú. No es por los años, sino por su calidad de trabajo que él hace. Para José Luis Ponce, su hijo, su nuera Marcelina Hipólito. También vaya nuestro saludo para nuestra fiel oyente allá de la zona de Goya, zona rural de Goya. Ahí está nuestra querida oyente Antonia Ortiz. Y ahí cerquita nomás está también en la zona de Chavarría Antonia Aguirre, su mamá Rufina y todo ese grupo de hermanos ahí que son de la iglesia que antes le conocíamos por la iglesia del Pastor Videla. Para Vicente Miranda, allá en la zona de Paraje Tunita, en la estancia Pairirí. Y para nuestro oyente fiel también, Juan Cardoso, Barrio Porteño, Juan Carlos Abraham y toda la audiencia de Cazadores Correntinos. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Para Soledad Jaime, Mauricio Rodríguez y Andrea Ruiz. Son oyentes de San José de Feliciano en Entre Ríos. Así tenemos muchos oyentes. A veces no alcanza el tiempo para todo, pero siempre los tenemos en nuestro corazón, en nuestras oraciones. A Omar Sosa, allá en Río Grande, a su papá Eleuterio, acá de Curuzú. Hablando de Eleuterio, tenemos un trabajo que estamos haciendo con Marquito Favotti, que esperemos lo podamos sacar en el mes de enero. Son 15 temas musicales en un CD
que lo preparamos justamente para recordar estos 20 años de programación. Así que vamos a ver el sábado próximo y domingo. En los dos programas vamos a tratar de pasar los 15 temas que están en ese material. Bueno, nuestro saludo a Omar Moscarela en Buenos Aires. Y también a la familia de Gustavo Leguizamón allá en la zona de esquina. Vamos con este tema de Polo Negrete y presta atención a esta letra, a esta música. No hay quien resista al Nazareno. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista al Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista al Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. Con Jesús no hay día ni hora cuando un milagro quiere hacer. Si estás doliente ahora, está listo a resolver. Todo mal que asolaba su vida, en un segundo no está más. Toda obra de fetichería mezclada con macumbería, Jesús lo arrancó y no vuelve más. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista al Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. Cuando alguien está desahuciado, todo el mundo dice va a morir. El enfermo queda angustiado, esperando lo que va a venir. Mas si cree con fe en Jesucristo, allí la historia ya cambió. No es más un desahuciado, y la muerte que estaba a tu lado se dio media vuelta y se marchó. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista al Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. Todo aquel que se crea fuerte frente a Jesús nada será. Fue Goliat que perdió la cabeza por desafiar a Jehová. Jesús calma las tormentas y también caminó sobre el mar. Y si te mando que avances, sigue firme y adelante. Nadie te resistirá. No hay quien resista el Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista el Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. Con Jesús no hay día ni hora cuando un milagro quiere hacer. Si estás doliente ahora, está listo a resolver. Todo mal que asolaba su vida, en un segundo no está más. Toda obra de fetichería mezclada con macumbería, Jesús lo arrancó y no vuelve más. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista al Nazareno. Él es poderoso y yo pequeño. No hay quien resista al Nazareno. No hay, no hay. No hay quien resista su poder. No hay. No hay quien resista el Nazareno. No, no, no. Él es poderoso y yo pequeño. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida.
Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774-474982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774-469739. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794-816146, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 8 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad
84%. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, estamos en la última hora del programa. Ahora vamos a escuchar el mensaje que va a traer nuestro hermano Pastor René. Pero antes yo le quiero invitar para el culto de esta noche, culto de sanidad y milagro, calle Irastorza 570, a partir de las 19:30 horas. También el próximo sábado y domingo tenemos la despedida de este 2024. Un año al cual yo doy gracias a Dios por todo lo que Él nos dio. Tuvimos la pérdida de nuestro querido hermano Mario Daniel Cortés, que Cristo se lo llevó con él. Y bueno, ahora nosotros tenemos que continuar. Así que vamos a seguir, porque Mario, nuestro hermano, era propiedad de Dios, así que Dios lo necesitó y se lo llevó. Nosotros te esperamos ahí. El sábado 28 estaremos haciendo bautismo. Alguien quiere acercarse, quiere bautizarse, nos llaman a través del 63 21 77, nos visitan Irastorza 570 y incluimos en el grupo de los que se van a bautizar. El día domingo estaremos haciendo la Santa Cena última del año con los nuevos bautizados y toda la concurrencia, todo lo que estamos ahí en la reunión. Luego estaremos haciendo un brindis para despedir el año y dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de parte de Dios en este 2024. Bueno, viene la palabra de Dios que nos trae nuestro pastor René Sotelo. Bueno, queridos oyentes, vamos a estar compartiendo una palabra del Señor en esta tarde preciosa, y más acá estamos un poco más lindos todavía porque con el aire ya estamos fresquitos. Bueno, vamos a leer en el libro de Ezequiel algunos textos, queridos oyentes, que es importante usted pueda escuchar esta palabra del Señor, porque esto nos ayuda a la parte espiritual de la gente que por ahí, como hemos leído hoy, que bueno, Jesús nació, pero no hubo lugar para él, ni siquiera en algún lugarcito para que él, pero acá Dios hace promesas gloriosas y hermosas que comenzaba antes del nacimiento del Señor Jesús. Dice el Ezequiel 34, el versículo 14 y 15, no sé si por ahí leemos el 16 también, pero vamos a leer del 14. Dice: en buenos pastos apacentaré, y en alto monte de Israel estará su aprisco, allí dormirá el buen redil, y en pasto suculento serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo la buscaré, yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré las perdidas y haré volver al redil las descarriadas, vendaré por mi quebrada y fortaleceré las débiles. Hasta ahí nomás la palabra, una palabra preciosa, promesa de Dios para la gente, para aquel tiempo donde había gente que tenía que escuchar y que necesitaba escuchar, y como ahora hay muchas personas que necesitan escuchar, y la promesa de Dios sigue estando ahí firme para hombres y mujeres de buena voluntad.
Entonces dice, le decía al Señor que Él lo iba a apacentar, ¿no? En buenos pastos apacentaré. El pasto significaría las comodidades o el alimento y todo eso, ¿no? Que un significado, y que Dios tenía planeado muchas cosas buenas para el hombre y para la mujer aquí en la tierra, y también le espera en el cielo, como decía el hermano Pastor Fontana, de que bueno, el pastor partió a la eternidad porque es de Dios y era de Dios y sigue siendo de Dios. Así que este es lo importante. Dios promete muchas cosas para la tierra, además de la salvación del alma. Dice, Él decía, en buenos pastos apacentaré y en alto monte de Israel estará su aprisco. Es decir, un aprisco podría ser algo así como un corral, una protección alrededor, ¿no es cierto?, para que sean guardados, porque había mucha fiera en esos tiempos para, ¿no es cierto?, como en este tiempo para las personas. Bueno, no vemos nada, ningún león, no vemos casi nada, algún ciervo por ahí, pero que esos no son malos. Pero los espíritus, el asunto, ahí está el problema del hombre y de la mujer. Algunos están enfermos, debilitados, porque el enemigo no duerme. Él es un ángel caído del cielo, pero que tiene mucha maldad y puede hacer maldad. Pero si está el Señor Jesucristo, si usted aceptara al Señor Jesucristo como Salvador de su vida, Él tiene los ángeles para guardar. Dice en el Salmo de David, decía, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defienden. Temer a Dios es aceptar el plan de Dios, creer en Jesús, todas esas cosas que no es tan imposible, ¿no? Pero para eso hay que hacer un lugarcito, como le decía anteriormente. Nadie tuvo un lugarcito para el nacimiento de Jesús y guardar a la mamá y aunque sea y al hijo. Pero qué lindo que nosotros podemos guardar el buen nombre del Señor Jesucristo y trabajamos y nos esforzamos porque el Señor ponía un cierto valor a las almas, ¿no? Él decía que un alma tenía más valor que todo el oro del mundo. Imagínese lo que usted vale, querido oyente. Y acá dice la palabra de Dios que Él dijo un día al Señor, dijo, yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco. O sea, protección para que ellos estén cuidaditos. Ahí dice Jehová al Señor, yo buscaré las perdidas. ¿Cuánta gente perdida, ¿no es cierto?, en muchas cosas, a veces en vicio, a veces en amargura, en tristeza, en enfermedades y cuántas cosas. Pero Dios a través de esta radio prestigiosa, por cierto, puede llegar en muchos lugares. Ahí donde usted está, nosotros podemos ayudarles en oración. Aquí tiene también mi esposa un teléfono donde podría pedir una oración para ayudarle de aquí. Y qué lindo que, bueno, ahora a lo mejor ella le va a dar ese teléfono. Y dice, aparte del teléfono del pastor Benito Ramón Fontana, el dueño del programa, nosotros solamente participamos colaborando con el hermano y con gusto, porque nosotros, el pastor no nos paga, pero el Señor Jesucristo nos bendice, nos ayuda, no nos hace falta nada. ¿Y qué más vamos a pedir? Ropa no nos falta, comida tampoco, casa tampoco. Así que, querido oyente, Él decía, Él le dará aprisco, ahí iba a estar dándole, yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor, yo buscaré las perdidas. ¿Cuántas personas se han alejado tal vez o nunca se acercaron directamente para oír la palabra? Yo haré volver al redil, dice aquí la palabra de Dios, las descarriadas. Descarriada vendría a ser algo así como apartada de las iglesias, apartada de los pastores o de gente que le enseña la palabra de Dios. Esas personas el Señor va a tratar y va a traer. Si Él dice que va a traer, más vale que vuelva antes, porque mire que el Señor, el dueño de esas vidas. Pero si se
persiste en el no volver, mire, es un riesgo, usted no sabe que cuándo va a estar el mal, porque el mal anda por ahí. No le hago tener miedo en ninguna manera, sino le digo para que se aperciba, para que usted pueda ser guardada por el Señor. Él dice que iba a hacer volver al redil la descarriada, vendará las permiquebradas. Mire cuánta gente que el enemigo quebró su confianza, quebró su fe, quebró su esperanza y están sin nada. Pero qué lindo que hay oportunidad. El Señor Jesucristo decía algo así como: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Imagínese, tú no puedes descansar sin fe, sin esperanza, sin nada, pero hay oportunidad para todo el mundo. El Señor quiso que Él amaba a todo, porque es su creación. Y a los cristianos, nosotros también nos mandó, bueno, ame a sus enemigos también. O sea que el interés que tiene el Señor por usted es tan grande. Imagínese que usted, si no va a la iglesia nunca y está escuchando, y alguien viene y le dice: tenés que amar a tu contrario. Yo le voy a amar, le voy a... No. Pero el Señor hace cosas grandes, cambia el corazón, cambia el pensamiento, y después otra persona, podríamos decir 0 kilómetros, nuevamente sin maldad, sin poder vengarse por él mismo. Así que, querido oyente, hay gran oportunidad para usted, gran oportunidad que Dios nos da. Mire, esta gente que escucharon este mensaje antes del nacimiento de Jesucristo, algunos habrán arrepentido, otros no, pero si los otros arrepintieron o no se arrepintieron, no nos vamos a poner a pensar en eso. Podemos pensar en nosotros. Señor, usted puede decir en este lugar: perdóname mis pecados. Y se acerca a algún lugar donde hay alguien que le guíe un poco en la oración. Acá tiene el pastor las 24 horas para atenderle por teléfono, estar en la casa. Él siempre da su dirección y le va a atender a usted ahí. Así que, mire, hay muchas posibilidades. Y si eso fuera poco, hay otras iglesias por ahí también que puede... Y el asunto es que nosotros queremos que usted sea salvo, y a nosotros no nos van a pagar nadie porque usted sea salvo, pero ese es el mandato: y predicar mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted, si quiere salvarse, bueno, acérquese, conviértase al Señor Jesucristo y agarre todas estas hermosas bendiciones. Buscaré las perdidas, haré volver al redil a la descarriada, vendaré, como dice, también a las que están quebradas, fortaleceré la débil. Mire que hay algunos por debilidad, por boca fuerte, desgano, no pueden llegar a la iglesia, pero el Señor le va a ayudar. Si usted toma esta palabra y dice: Señor, si tú me vas a ayudar, yo tengo que volver, tengo que ir, y ahí usted va a poder llegar, y el Señor le va a recibir con los brazos abiertos, porque Él es el que nos manda a nosotros a hablar esto, para que, bueno, haya una bendición gloriosa para todos los oyentes. Mire, termine bien el año. Haga un lugarcito en su corazón para nuestro Señor Jesucristo. Si usted es salvo, bueno, ahí comienza la gran victoria, porque dice: será salvo tú y toda tu casa, o sea, su parentela, su mamá, su papá, su hermano. Cuántas bendiciones hay para usted. Así que Dios le bendiga muchísimo. Ya con esto estoy terminando. Antes que me olvide, había llamado mi hermana de Buenos Aires, también saludó al pastor Fontana, la hermana Reyes, mi hermana Graciela, también estaba escuchando la radio ahí en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Así que, queridos oyentes, que Dios les bendiga. En esta tarde ya dejamos al pastor Benito Ramón Fontana. Dios le bendiga, pastor. Amén. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga y use su vida siempre para salvar almas. Es lo que Él nos encomendó, como dice Lito Acuña en el himno 356 que comenzamos siempre el programa. Esto que Dios nos encomendó. Y lo que Dios nos encomendó es esto:
de que las almas se salven. Tristemente a veces nos encontramos con personas que en vez de buscar las almas perdidas y traerlas al Salvador, como dice este himno, sacamos los hermanos de otra congregación. Qué triste que yo nunca hice ni voy a hacer eso. Digo más, en alguna oportunidad alguien vino para decirme que se quería venir a mi congregación porque el pastor, porque el hermano, y yo le aconsejaba: vamos a orar, vaya, hable con su pastor, hable con su hermano y no se retire de ese lugar, porque tú naciste ahí y ahí tenés que seguir. Y bueno, qué bueno es poder siempre hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Polo Negrete nos dice: en nuestros días, con este tema le quiero saludar a nuestra querida pastora Elizabeth y su esposo Miguel Palavecino, toda su congregación. También quiero saludarle a María Laura Fernández, que nos está enviando mensaje allá de Perugorría. Ella me pide un tema, pero no está en programación. Nosotros ya preparamos los temas, se lo dejamos al operador y él es el que pasa todos los temas en el transcurso del programa. Así que, María Laura, este tema de Polo Negrete va para vos, para José Antonio, para Fleita, para Francisca y bueno, todos los que están escuchando el programa ahí en Perugorría. Adelante, Jorge Alberto Medina. Hoy me detuve a pensar dónde va la humanidad, porque ya lloré al ver la cara de la crueldad. El hombre vende el amor y siembra solo maldad, cosechando en abundancia dolor e infelicidad. En escuelas encontramos también la brutalidad. Los niños están armados cometiendo atrocidades. Da temor de pasear por las plazas y ciudades. La gente vive entre rejas y los presos en libertad. La seguridad del mundo, mi Dios, qué fragilidad. El mal destruye en segundos con mucha facilidad. Aviones caen sobre casas, creando inseguridad. Quien miente consigue fama y se vuelve celebridad. Criaturas son robadas dentro de maternidades, después son negociadas sin vergüenza y sin piedad. Los traficantes de órganos lo hacen sin dificultad. La vida perdió el precio, mi Dios, qué barbaridad. Hoy nuestras autoridades y
Y hay que decir la verdad, no son todos confiables, pues falta sinceridad. Algunos en el poder masacran la sociedad, están comprando conciencias para hacer su voluntad. Es difícil encontrar en el hombre la dignidad, es vergonzoso hablar que no existe honestidad. La juventud camina en desenfreno y vanidad, en diarios y revistas solo vemos vulgaridad. Hay que acercarse a Dios y buscar su santidad, pues solo al lado de Él está la felicidad. Aún entre las tinieblas demostremos fe y bondad y morar con Jesucristo sirviendo en la eternidad. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate Feria Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Néstor Arzuaga y compañía anuncia su próximo remate en Curuzucuatiá, Corrientes. Remate especial de fin de año, el viernes 20 de diciembre. Desde su escritorio en Curuzucuatiá, 19 horas. Inicio del remate, por pantalla. Transmisión por internet. Anote con tiempo su consignación. Estamos filmando. Informes 3774 631 360 o 430 111 www.arzuagaicia.com. Néstor Arzuaga y compañía, 60 años al servicio del productor agropecuario de la zona. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino. Desea felices fiestas a sus clientes y amigos y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan, y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria.
IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragorros, Curuzucuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 11 de diciembre, remate a Rosgan televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. Remata Hildarraz Hermanos. Informes al 345-421-2040. Hildarraz Hermanos. Campo, Patria. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13:37 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 84%. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, llegamos a la última media hora, así que vamos a pasarle a la pastora Reyes Sandoval, ¿no? Bueno, para que traiga también un mensaje, así que pronto tus oídos para escuchar lo que Dios quiere hablarte en este día. Después vamos a seguir escuchando algunas alabanzas más, así que adelante, pastor. Bueno, gracias,
pastor, damos gracias, ¿no?, a Dios también, ¿no?, por estar escuchando preciosa alabanza, ¿no?, y compartiendo acá este programa. Quiero saludar a mi cuñada Graciela también, que está escuchando la radio en Buenos Aires, y así también para mi cuñado Hernán. Todos ellos están en Buenos Aires escuchando, dice el programa, así que Dios les bendiga mucho, y también a mi hija Adela, a mi yerno Juan, y bueno, también a mis nietos que están ahí escuchando la radio, ¿no?, que Dios les bendiga mucho, y también a la pastora Elizabeth, por ahí está escuchando también, al pastor Miguel, y a todos los hermanos en Zarza Rincón, también a mi hermano Mártir, a mi sobrina Jennifer, que está siempre escuchando todos los domingos, ¿no?, a mi hermana Elsa, y a todos los hermanos ahí en Zarza Rincón, ¿no?, mi hermana Margarita, pastor Antonio, y a toda la congregación, Carmen, Martínez, pero hay cuantos hermanos que están sintonizando la radio, ¿no?, y que Dios les bendiga mucho. Y bueno, al hermano Carlos Martínez también, y bueno, a todos, ¿no?, a todos los hermanos que nos conocen y que nos están sintonizando ahora, ¿no?, que el Señor le bendiga mucho. Y bueno, que este año que ya está terminando, espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Y si no fue así, todavía tiene una oportunidad, ¿no?, de estar, como decía la palabra hoy, ¿no?, congregando su vida, buscando de la presencia de Dios, ¿no?, pidiendo perdón al Señor por todas las cosas, ¿no?, y podamos estar terminando este año bien, ¿no?, con gozo, con alegría, ¿no? Y la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué hermosa palabra, ¿no?, que ya estábamos escuchando en esta mañana, en este mediodía, ¿no?, que hay muchísimas personas, ¿no?, que necesitan ese descanso espiritual, ¿no? Qué lindo que es, mis queridos hermanos, ¿no?, estar en la casa de Dios y pedirle a Dios que Él pueda tomar el cansancio, ¿no?, la fatiga, el trabajo, ¿no?, que no solamente trabajo de trabajar, sino que también los brujos, como decía el pastor, ¿no?, los brujos que hacen tanta maldad, ¿no?, en estos tiempos. Este es el mes donde más trabaja la brujería, ¿no?, para arruinar el gozo de la gente, porque Jesús vino para que pasemos bien, ¿no?, para que estemos bien, ¿no?, todo aquel que creemos en Él, dice la palabra, pero más vino el enemigo, ¿no?, el enemigo de nuestro Dios, que viene, ¿no?, para matar, hurtar y destruir. ¿Y qué es lo que haces? ¿No? ¿Cuántas veces, mis queridos amigos, nos vemos, ¿no?, justo que está por festejar la Navidad, pasa algo, alguna desgracia? ¿Por qué? Porque el diablo se adelanta y arruina las almas, arruina la familia, arruina todo lo que él la toca, agarra, arruina lo que ellos quieren, que la gente no tenga ese gozo, esa alegría, no esa paz, sino que estén cansados. Como decía, ¿no?, la palabra de Dios, trabajado mal, sin humor, sin gozo, sino que esté triste y llorando. Hay personas, yo conozco personas que cuando llegaba la fiesta, cuando llegaba el mes de diciembre, ya vivían tan mal, ¿no?, vivía llorando, vivía angustiado. ¿Por qué? Porque ella decía que tenía un temor para que no le pase nada. Pero un día llegó a la casa de Dios y Dios sacó todo eso, ¿no? Y Dios es el que hace la obra preciosa, mis queridos amigos, ¿no? Qué lindo que sería en estos últimos días del año usted pueda reflexionar y pueda ver, ¿no?, y decir que hay un Dios que todo lo puede. Todas las cosas son posibles para Dios. Y Él está dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos. Él es el único poderoso que puede amarnos. No importa, ¿no?, los errores de cada uno de nosotros, pero Él dice que cuando nosotros nos humillamos, Él estará, mis queridos hermanos, dándonos ese gozo, esa alegría. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios y será exaltado, dice la palabra, ¿no? Así que Dios le bendiga mucho en este día, en esta tarde maravillosa, ¿no? Bueno, yo quisiera darle mi número de teléfono, 50 84 21. La característica de acá de Cursucuatía, 3774 50 84 21. Si usted necesita una oración, una palabra de aliento, puede estar llamando, ¿no?,
llamándome, así yo voy a estar orando por usted y estaremos conversando, ¿no? Porque a lo mejor usted dice, ¿y cómo voy a hacer? Que yo no conozco ni una iglesia, pero tiene que acercarse en una iglesia evangélica y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que usted termine este año bien. Y si usted está enfermo, pídame que nosotros le vamos a estar apoyando en oración y Dios va a sanar, porque Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso, ¿no? Como escuchamos el testimonio, ¿no?, de esa persona que hacía meses y meses que estaba con esa sonda, ¿no? Y cuando vino en la iglesia del pastor, el pastor oró y Dios hizo la obra. ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso. Un Dios que sana del más pequeño de las dolencias hasta el más grande. Hasta el cáncer Dios tiene poder para sanar. Así que yo tengo tanta fe y tanta confianza en mi Dios, porque siempre Él está ahí apoyándonos y sanándonos, mostrando su mano de poder. Y eso quiero que usted también en este mediodía a lo mejor está escuchando. A lo mejor tiene algún pariente, algún hermano, algún amigo que está pasando un momento difícil. Quiero decirle que tenemos un Dios de poder y te estamos presentando un Dios poderoso, que Él no quiere la muerte del impío, dice la palabra, sino que Él quiere que nosotros, toda la humanidad, sean salvos por Él. Para eso Él dio la vida, ¿no?, en la cruz del Calvario por nosotros. Y qué lindo que hoy, mis queridos hermanos, este mes, todo el mundo se recuerda, ¿no?, el nacimiento de Jesús. No sabemos si era exactamente, ¿no?, el día, la hora, pero sí, mis queridos hermanos, tenemos que festejar porque Él un día nació de una Virgen, de la Virgen María, ¿no? Y Dios toda su vida después murió en la cruz del Calvario, ¿no? Y qué lindo, porque eso es, mis queridos hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, que Él vino en forma de hombre, nació de una virgen, ¿no? Fue niño y fue, mis queridos hermanos, creciendo y después tuvo que dar su vida por nosotros. Y por eso tenemos que dar tanto valor, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en estos tiempos, porque muchas veces algunos yo he escuchado, ¿no?, que decían, no, idólatra, no, porque esto, ¿no?, no creen nada. Pero qué lindo que es creer que Jesús murió por nosotros, ¿no? Y aceptarlo en nuestro corazón. Y Él va a dar la salida a nuestros problemas, ¿no? Y sobre todas las cosas ser salvo, porque eso, mis queridos hermanos, el Evangelio es para que nosotros, nuestra alma sea salvo. Y de paso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ocuparnos de la salvación de nuestra alma y todos los demás vendrán por añadidura. La bendición va a venir por añadidura, el gozo, todas las cosas que un ser humano necesita en esta tierra. Quiero decirle que Jesucristo está dispuesto a darnos. Así que el Señor siga bendiciendo en este día, el resto de estos días. Y bueno, piense, si usted no tiene a Cristo en su corazón, acéptalo en su corazón a Jesucristo y serás el hombre o la mujer más feliz de esta tierra. Así que, bueno, doy gracias al pastor, ¿no?, que nos da esta oportunidad para compartir la palabra de Dios con él. Así que Dios le bendiga, pastor. Amén. Gracias. Bueno, damos gracias a Dios con un mensaje corto pero bien claro que usted tiene que entender. Yo he pasado todas las etapas de la vida. Toda la vida fui juguete, títere y payaso de Satanás. No sé qué le faltaba para que él use mi vida. Pero un día Él me llevó hasta lo más bajo de la tierra, como la serpiente que se arrastra por el suelo. Pero de esa forma Él me trajo a su camino, me sacó de todo lo malo que era y hacía, para hoy poder aconsejar a otros, para invitarlos a otros. Vos no piense. Yo recuerdo que había personas que le decía, acércate, anda a una iglesia ahí, si en tu barrio, ahí hay. Pero yo hice tantas cosas malas, tantas. Dios no te está por preguntar qué hiciste, qué no hiciste. Vos tenés que decidirte a cambiar tu vida. Y cuando pasé por las aguas del bautismo,
que nosotros vamos a hacer ahora el próximo sábado 28 con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí se terminó esa carga, porque en el momento que vos te bautizás, todo lo malo que has hecho, todo lo que cometiste por cualquier circunstancia, ahí Dios ya se olvidó y vos pasás a ser la nueva criatura. Así que el próximo sábado vamos a estar bautizando. Te invitamos que te acerques, que vengas con tu familia, que nos llame al 63 21 77 o como al número que te pasó la hermana también, y te vamos a estar ayudando, porque queremos que tú también conozcas esa salvación tan grande, ese sacrificio de Jesucristo en el Calvario no haya sido en vano. No te vayas al infierno porque alguien te diga, no, porque ahí te van a pedir plata, que te van a pedir el diezmo. Bueno, yo no puedo opinar de lo que haga otra congregación, otro pastor. Cada uno hacemos lo que se nos parece, tenemos la libertad absoluta de hacer lo que cada uno quiera hacer en su congregación. Pero nosotros no pedimos dinero. Nosotros pedimos que Dios haga la obra en tu vida, que seas salvo, que aceptes a Jesucristo y que sea un hijo de Dios. Vamos con Estrella de Belén. Vamos todavía. Amén. Y vamos con este tema, Mi Carreta, para todos nuestros oyentes, los que no tuvimos tiempo de nombrarlo. Ahí está nuestra hermana Carmen Benítez, está Franquito, está también Rubén Torres, la hermana Elma Aguirre, Teresa López, tenemos a Pablo Alfonso, Elsa Villanueva, María Batalla. Un abrazo a la distancia, María. Dios te bendiga. A Néstor Villanueva, Luciana Ojeda. Bueno, tenemos tanto que el tiempo no nos alcanza, pero acá en un cuaderno están anotados todos los nombres y siempre estamos orando por esto que sabemos que están sintonizando este programa. Vamos entonces con Estrella de Belén, Mi Carreta. Mis ojos puestos en Jesús, voy tirando para adelante. Como voy a la carreta, manso y fuerte voy constante. Y mientras voy caminando me acompaña un gran amigo que me repite diciendo, no temas, yo estoy contigo. Y canto como el zorzal a este Dios tan poderoso, y mi alma llena de gozo te viene a agradecer. La vida misma, lo que perfuma mi casa, la luz que alumbra mi vida en un denso amanecer. La luz que alumbra mi vida en un denso amanecer. Sin buey, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan.
para todos los que van llevando el yugo de Cristo, siempre manso, siempre listo, va a servir a su Señor, pues mi Dios los ha provisto de un dispuesto corazón. Con este fiel compañero mi espíritu se deleita, pues para cada pregunta él tiene una gran respuesta. Y mientras voy caminando tiro y tiro con paciencia, llevando esta carga que Jesús ha puesto en mi carreta, y canto como el zorzal a este Dios tan poderoso, y mi alma llena de gozo me viene a agradecer. Tú eres la vida misma, flor que perfuma mi casa, la luz que alumbra mi vida en un denso amanecer, la luz que alumbra mi vida en un denso amanecer, la luz que alumbra mi vida en un denso amanecer, la luz que alumbra mi vida en un denso amanecer. Bueno, mis queridos oyentes, yo voy a leer un pasaje bíblico y después, junto a los hermanos que estamos acá, vamos a hacer una oración. Si usted está pasando un momento difícil, un momento de angustia, cualquier problema que está teniendo, únanse a nosotros, póngase a orar. No importa que esté parado, acostado de rodillas, en el lugar que está y en la posición que está, clame junto a nosotros, que sabemos que Dios te va a responder. Este pasaje tan conocido que siempre lo estamos leyendo en este programa, que está en el libro de Santiago 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, querido oyente, amigo, tú que estás sintonizando este programa, la confianza en Jesucristo. Y vamos a pedir juntos. Adelante, Pastora Reyes. Y también... Bueno, vamos a orar, hermano, por las necesidades y por todo lo que están sintonizando. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Padre querido, en primer lugar, Dios mío, por darnos esta oportunidad de poder hablar de tu palabra, Dios mío. Y también, Padre querido, agradecerte por los oyentes, mi Dios, por aquellas personas que están sintonizando la radio, Dios mío, por aquellos hermanos, mi Dios querido, quizás está pasando algún momento difícil, pero está ahí, Señor, tú con tu mano de poder, para estar fortaleciendo, mi Dios querido, sacando, mi Dios, toda dolencia, todo mal, Padre querido. Gracias te damos, Señor Jesús, Cordero Santo, y aquella persona quizá por primera vez que está escuchando, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Sé que tú vas a estar hablando en su corazón, Dios mío. Padre querido, dándole esa oportunidad que pueda conocerte a ti, mi Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Jesús, por cada uno de los pastores, mi Dios, por los hermanos. Padre Celestial, gracias por esta radio, Dios mío, bendice al operador, bendice, Señor amado, a todos, Señor Jesús, Cordero Santo de Dios. Te pido por el pastor Fontana, por su esposa, Señor, y así te pido también, mi Dios querido, por Graciela en Buenos Aires, por todos los
oyentes, mi Dios. Gracias te damos, Señor, que en este Padre Celestial, en este fin de año, mi Dios, pueda, Señor Jesús, todas las personas puedan tener un plato, Señor amado, de alimento en sus mesas, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Amén. Mi Dios, Jesús. te adoramos, Gloria a Jesús. Dios. Gracias te doy, Gracias. Padre querido, Dios Gracias. Todopoderoso, Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias, Gloria a Dios. Jesús. Gracias. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, que el Señor le bendiga mucho. El 24 pueda sentarse en las mesas, y si usted no tiene nada, siéntese o doble su rodilla, va a ver que es un Dios poderoso, un Dios bueno que no deja a nadie sin el pan y sin el abrigo. Así que le invito a que usted pueda probar a este Dios poderoso si usted no tiene. Así que el Señor les bendiga mucho a todos ustedes. Amén. Bueno, queridos oyentes, yo también me despido. Que la pasen lindo en este día y bueno, todos los días, que Dios les bendiga muchísimo. Amén. Bueno, mi querida audiencia, toda la bendición de Dios para ustedes. Les deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad en familia, con amor, con cariño, y que ese amor que tuvo Cristo con nosotros también esté en nuestra mesa, nuestra familia, porque muchas veces no hay familia que no haya conflicto, no haya problemas, pero si nosotros tomamos el ejemplo de Jesucristo, nuestra alma, nuestro corazón cambia y podemos perdonarnos, podemos abrazarnos y dar gracias a Dios por un día más de vida y toda la bendición de Dios para todos ustedes. Hasta el sábado, si Dios quiere. Amén, amén y amén. Juventud, hay un gigante que nos quiere derrotar. Es un pecado muy grande contra el cual hay que luchar. Es el orgullo, el veneno que ocasionó la caída de los ángeles del cielo, que hoy luchan contra lo bueno, arruinando muchas vidas. Mucho tiempo yo viví alejado de mi Dios, pensando que en este mundo calmaría mi dolor, pero ahora ya comprendí que todo es vanidad, que solamente en Jesús se halla la felicidad, pero ahora ya comprendí Es la hora 14 en punto. que solamente en Jesús se halla la felicidad. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería.
conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14, 8 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 84%. Cuando escucho un chamamé, siempre me pongo a pensar qué triste sería mi pueblo si no tuviera el consuelo de poder musiquear. Cuando llego a las bailantas, agradezco a Dios que nos dio Ocomarola, Isaco, Bigol, Montiel, Chamorro y el grande Tarragorros. La música que ellos dejaron, mi pueblo suele cantar. Emociones y sentimientos dan vida a los instrumentos y florecen un zapucay. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos en este domingo especial, antesala Navidad, en este programa que le pertenece al señor Rubén Víctor Rodríguez, con alma de chamamé. Comenzando la tarde maravillosa, este día domingo 22, antesala lo que es la Nochebuena, Navidad, y por supuesto, del otro lado, quien nos está acompañando, el señor Pichi Medina, quien les habla de acá, a través de los micrófonos, Ramón Tony Duarte. Así estamos, muchísimas gracias. También le decimos al señor Víctor Rodríguez, a Rubén, por dejarme entrar en su programa, por dejar hacer esta edición especial en este domingo maravilloso. Así que le mandamos un saludo a cada uno de ustedes, a todos los que están escuchando este programa, y también a todas nuestras casas comerciales, también a las que pertenecen al programa, y también, como es así, a las que pertenecen al programa chamamecero Por los Caminos del Chamamé. Y el grande Tarragorros, la música que ellos dejaron. ¿Cómo anda usted, don Pichi? ¿Anda bien o no? Yo creí que me iba a tocar con el señor Marco Favotti, pero me pongo contento porque está usted, vio, pasado mañana. Me hallo. Yo me hallo con usted. Quédese usted nomás. Le recordamos nuestra vía de comunicación. Nos pueden llamar a través del 42 35 36, o bien pueden comunicarse a través del 3774 639657. Podés mandar tu audio para saludar a tus amigos, para saludar, por supuesto, por la Nochebuena. Podés mandar tu mensajito de WhatsApp. Puede mandar el postre también. ¿Usted almorzó, Pichi, o no? A mí no me sobró nada. Yo ya comí una empanada, tengo en mi diente todavía. Así que bueno, les saludamos a todos los amigos que nos están escuchando. Un saludo grande para el amigo Pochito. Saludo para vos, para tu familia,
como siempre, fiel oyente de AM970 y FM 107.1 Radio Guaraní. Un saludo grande también para todos los amigos de la estancia María Betty en Tierra del Fuego que están siguiendo la transmisión. Un saludo grande para ustedes también, para Alicia y para el señor Neno Sosa también. El saludo también a los chicos de ayer la pista en Rincón Criollo de Jorge Muñoz, donde estuvimos haciendo la animación de este evento maravilloso, el último evento del año. Y bueno, también ahora más tarde vamos a decir quiénes fueron los ganadores. Por eso que hoy estamos un poquito tomaditos de la boche, porque ayer estuvimos animando esa gran fiesta, esa gran prueba de rienda, que estuvo buenísima. Un saludo también a toda la pista Rincón Criollo. Y mientras tanto le dejamos en cortinita musical algún temita para arrancar este programa que nos tiene preparado el señor Pichi Jorge Medina. ¡Oh, chamamé romántico! Para estar de sobremesa medio caú, con un vinito tinto acompañando, llorando las penas ella, porque te portaste mal. El saludo grande para mis amigos de Galpón Ramos Generales, Danielito Quirós, que fue ayer ganador de la prueba de rienda en pista Rincón Criollo. El hombre se llevó todos los aplausos, che, espectacular. Así que saludo grande para vos, amigo Danielito Quirós. A la gente de Escape Salari, Marianito Alaris, con toda su gente también trabajando en Curuzucuatiá, sintonizando el programa. Un saludo grande para vos y para toda tu gente. Para el amigo Mauro de Tierras Coloradas, un saludo grande para vos, amigo. Ahora te vamos a estar dedicando el pajarito de mi abuelo para vos, amigo. Y así estamos arrancando esta tarde maravillosa. 639657 vías de comunicación. Mensajito, audios, contando qué nos estás haciendo del otro lado en este domingo maravilloso, che. Por mi forma de tirar, sabía que le iba a ganar la platita polera, y el sargento avisaba que me fueran a sacar. El saludo grande también para el señor Daniel Torres de Centro Ecuestre Anguirú, también escuchando la edición especial. Un saludo grande para vos, amigo, y para todo tu personal, para toda tu familia que trabajan en el Centro Ecuestre Anguirú por ruta 126, esquina Tarragorro, para vos, amigo. Para el amigo Eduardo Alfonso también, que está escuchando el programa, un saludo grande. Allí en el 246, amigo, ¿cómo andarás? El amigo Eduardo Alfonsito. El saludo grande también para la gente de Puesto Corazón, Tomás Álvarez, compañía, sintonizando. Grande, un saludo grande para vos, Tomasito. Y así llega el mensajito a través del 3774-639657. Hola, buenas tardes, Tony. Pasame un tema en tu ventana, dice, de los barrios. Saludos de Ramón Cáceres, que acá estamos comiendo una sandía sobre mesa. Mira cómo están, Está lindo para la sandía porque hace calor, ¿viste? ¿A usted le gusta la sandía, Pichi, o no? El melón cortado al medio, con un gustito. La campincha quedó lo de Muñoz anoche.
y en caliente, ¿viste? Escucha, niña hermosa, autora de mis quebrantos. Para vos que te gusta, en esta noche inolvidable, para que te enamores, que nos separamos los para que pienses en ella en esta noche la doliente de domingo de aquel que con alma de chamamé, y a que través de hoy tu radio te amiga, acongojado. con el Pichi durmiendo Adiós, con vos. Adiós. Un saludo también para acá. Hola amigazo, buen programa, te estamos escuchando en La Cautiva. Estamos todos sobre mesa todavía con tu suegro, es el amigo Leonardo de Monte, capataz general de Estancia María Chica. Matame si no te sirvo, chamigo. El amigo Machadito está por largar recién, dice que el almuerzo. ¡Opa! Mirá que va a venir mal, ¿eh? Laile vale. Ahora el amigo Machadito le vamos a dedicar un temita a los ángeles románticos, che. ¿La tenés a Pichi o no, los ángeles románticos? De eso que les gustan a Machadito. Para el paisano Solís, saludo para vos. Guarda, Un saludo también para María Angélica Panoso, para Walter Casco, que están sintonizando. Para Luisito Molina, chamigo allá en La Querencia. El saludo para vos también, vamos. Ama desconsolado, oh palma de voluntad, adiós tormento adorado, rogue llama de libertad. Eso. Bien con un mal separa. Sonando música en vivo a través de Jorge Medina los controles. La tarde domingo, 20 minutitos con alma de chamamé. Hoy sentí mariposas otra vez en mi cuerpo. Sentí cosas hermosas que pensé ya habían muerto. Hoy sentí que la luna se enfadaba conmigo, se ponía celosa, pues yo estaba contigo. Hoy surgió una ilusión en mi noche encantada de darte el corazón, casi a cambio de nada, solo a cambio de un beso de tu boca deseada. Eso pide limosna mi alma enamorada. Hoy surgió una ilusión en mi noche encantada de darte el corazón, casi a cambio de nada, solo a cambio de un beso de tu boca deseada. De eso pide limosna mi alma enamorada. Eso. Un saludo grande para las distintas agrupaciones de Cruzú Cuatiá, agrupaciones tradicionalistas, La Matera, agrupación Los Criollos, Boca de Tigre, agrupación Los Gauchos Correntinos, agrupación Coembotá en Cazadores, agrupación Mainumbí y muchísimas más
que están escuchando también durante la tarde de domingo. Eso. Ahí seguimos junto al amigo Pichi Medina cortinando en esta tarde de domingo en este programa con Alma de Chamamé. Cuando llega un saludito por acá dice: saludos para Alfredo de Estancia San Luis de Garabatá y para el amigo Raúl Vallejo, que está de guardia en Estancia San Francisco. Eso. Tengo amigos chamameceros y hoy los quiero recordar. Empezaré por nombrar a Maruco Toledo. Guau, chamamecito viejo nomás. Sabina, también a Victoria junto a Nino Medina. ¿Cómo me voy a olvidar de la familia Castillo si ellos brindan su cariño a aquel que llega? Por acá me piden el temita musical No digas nunca por el conjunto San Fernando, che. Sos leal y compañero. No digas nunca por el conjunto San Fernando, en un ratito nada más. Lo vamos a pasar, che. Así quiero abrazarlos con aprecio. Con ese la vamos a dedicar especialmente para el señor Rubén Víctor Rodríguez, che. Seguramente debe estar de sobremesa. O por ahí musicando, uno sabe, no anda a saber. Nunca digas nunca, che. Mirá. Un saludo grande también para la gente de Estancia San Baltasar, los amigos que están ahí pasando el día. Se ahonda la herida, haz que yo no muera, no quiero sufrir si todo está en ti, dame mucho amor, que con tu calor seré primavera, entonces la alegría volverá, ya no habrá más tristeza y soledad, tendrás por compañero. Y así continuamos junto a todos ustedes. Bueno, siguen llegando mensajitos a través del 3774-639657. Por acá también me pide el temita musical Mi Viejo Pago Querido, por la música de Emiliano Cardoso, que ahora también nos vamos a estar pasando. Mi Viejo Pago Querido, el antesala Navidad, en este programa con Alma de Chamamé, por la música de Emiliano Cardoso en instantes, nada más, ahí mediante los controles técnicos del amigo Jorge Medina. Es poca cosa, también has dicho. El ser humano nunca está exento de algún error. Ya me estaba hallando, ya lástima que venían. No vamos a hablar más. No hay nada para comer. Para Juan Federico Beque, su agrupación Los Gauchos Correntinos. Guarda. En los campos de algodón y en los montes de quebrada. Para su mamá Nati, si está escuchando también, don Pichi. Todavía está sano su hijo. No murió acá. Ya la vamos a enterrar si le iba a morir. Tu pañuelo piden también, mira. Tu pañuelo por ver a Lucero o algo así, ¿será? Bueno, más a ver. Tienen una enfermedad, ustedes dos se juntan y dos queden en seno. Después
Después que tiene maldad de pillo, pero usted tiene una maldad los dos juntos. No se puede con usted. Eso. Traten de no sacarme el cuero del otro lado los dos, porque son bárbaros ustedes. Especialmente la gente que llega recién, ¿viste? Y viene lleno, pues, ¿viste? No trae nada. Un saludo grande también para el amigo de la agrupación El Palenque, Juan Miguel Ferreira. También un saludo grande para vos. Un saludo para mi agrupación El Palenque, para Juan Miguel, su coordinador, Ramón Cáceres. Feliz Navidad a todos los que integran la agrupación, dice por acá, che. Dice por acá, hola, buenas tardes, quiero saludar a Nelly Ayala, que está de cumpleaños. Un saludo de parte de su pariente Nato Monzón y familia de Paraje Basualdo. Buenas tardes, los amigos de Paraje Basualdo. Perseguido por la suerte de mi destino intratable, yo siento que al alejarme del pago de mis quereres, una tristeza me hiere muy honda en el corazón, al decirte en mi canción, adiós ciudad de Mercedes. Ojalá pueda muy potente por su humanidad, imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El Emporio de las Maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774-630101. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. Municipalidad de Curuzú Guatiá, gestión del doctor José Miguel Irigoyen, la municipalidad de todos, auspiciando nuestros programas chamameceros de los fines de semana, evocando a Tarragó Ross y con alma de chamamé. Estás escuchando Con Alma de Chamamé. Veraca Indumentaria, ropa formal, informal, deportiva, para adultos, jóvenes, adolescentes y niños. También contamos con blanquería, sábanas, toallones, cortinas, manteles, termos y mucho más. Te esperamos en el Maestro 355, de lunes a sábados de 8 a 12 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. Veraca Indumentaria.
Hamburguesería El Progreso. Tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. El Progreso. Metales Curuzú. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú, del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga. Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Se reciben consignaciones, asesoramiento comercial y tasaciones. Consultas al 3774 44 81 87. Estamos en Posadas 723. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Compraría un palco en tu ventana. Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido. Del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido. Y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, que es lo que es por Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774 63 59 59 o búscanos en Instagram como @albano_electrónica. Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco. Taller de Baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzupatiá, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina. Taller El Taponazo, mecánica en general, motores nafteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Ascuénaga 440, Taller El Taponazo. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, pantalla
Anfitrión gratuito por 10 años para el titular. Venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzú.net. Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general, inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez. Repuestos Ro y Taller Adonai. La vida está tan dura, dijo el rubio Merel, que ya todos te desprecian, te tocan y no te llevan, como galleta entre pasteles. Con alma de chamamé. Estás escuchando Con Alma de Chamamé. ¿Cómo te voy a olvidar si me supiste inspirar lo mejor del sentimiento? Por eso en este momento te brindo con mi acordeón lo mejor del corazón que nace del instrumento. Oh barrio La Burra Atada, de mi nostalgia quiero dejarte mi canto, porque sabes del encanto de una bailanta orillera, o el amor de una pueblera que vino de campo abierto para integrarse al concierto de una fiesta dominguera. Al
al llorar un dos hileras, un zapucay zaguá, bordomeo de embaracá, llenando la pista entera. Con alma de chamamé. ...43 minutitos de la hora 14 ya... ...a través de AM970 FM 107.1 Radio Guaraní... ...de este programa Con alma de chamamé. Ya hemos cambiado de operador... ...ya vino otro un poquito más feo... Ya cambiamos, ya viste, teníamos música romántica, ahora tenemos movida, ya viste. Mucho más arriba, que está enganchado el bigote. Olvidaste. No, por favor, no me hable esa gente, por favor. Todo hecho en Capi. Que desaparezca. Para me engañó. Así vive el obrajero, su vaina con el gurí. Se fue. Hace falta. ¿Para qué quiere la plata si no hay a dónde ir? Exactamente. De un sábado musiquero y reemplaza la acordeona al golpe que da el hachero. Entonces se prende el monte de alcohol, sudor y coraje. Escuchaba, se prende la leña. De entre las ramas, un zapucay del obraje. Eso. Un saludo grande para todas las agrupaciones tradicionalistas que están siguiendo la transmisión. Saludos para toda ella. También para Monchito Medina. Un saludo. Dice por acá. Quiero saludar a todos nuestros clientes en esta fiesta. Fiesta de Navidad, Nochebuena, Año Nuevo. Y por supuesto los saludos se dedicamos para todos los clientes de Batería San Ramón, de Ramón Medina, con Papá Noel a la cabeza. ¿Usted cree en Papá Noel, señor Favotti, o no? ¿Le regaló alguna vez algo o no? Rojo punzó es mi divisa, color tan tradicional. Orgulloso de ser colorado, un sentimiento Juancito Buena provincial. Hola. Los más cálidos pensamientos, mejores deseos para una maravillosa Navidad y un feliz año nuevo. Que la paz, el amor y la prosperidad te sigan siempre. Son los deseos de la gente de Batería San Ramón, de Moncho Medina y familia. Esta felicitación está en una caja de paz llena de alegría, envuelta en amor, firmada con una sonrisa y una esperanza. Son los deseos de Estancia La Umbera, Martín Perichón y toda su familia. En una tarde triste de muerta primavera, corriente de viento sueño te vi por verte, y fueron dos ojazos con su mirar de fuego que con mágico influjo me hicieron suspirar. Y su mirada pura de suave terciopelo embelleció la noche brillando cual lucero, perfumando la brisa del cielo como un ruego. Del fondo de mi alma entonó este cantar. Noches correntinas y el canto de un portero
La fe abre camino y el año nos enseña a seguir. Feliz Navidad y una noche buena son los deseos de la gente de Albano Electrónica, Curuzucuatiá, Castillo 555. Ahí te puedes encontrar electrodoméstico y muchísimo más en Albano Electrónica. Un saludo grande también para todos los chicos que estuvieron participando aquí en la prueba de rienda de Jorge Muñoz Producciones y familias. La verdad que estuvo buenísimo. Y por supuesto también le vamos a anunciar quiénes fueron los ganadores de las diferentes actividades, ¿no es cierto? Así que a continuación la categoría libre. El primer premio se llevó Danielito Quirós. El segundo premio para Víctor Paniagua. El tercer premio para Pablito Quirós. El cuarto premio para Braulio Davis. En la categoría menores, el primer premio se llevó Lautaro Balbuena. El segundo premio, Sebastián Bobadilla. El tercer premio se llevó Alexander Antunes. En la ronda de perdedores, José Almirón se llevó el primer lugar y Ezequiel Millán el segundo lugar. Y todos los chicos del primer puesto se llevaron también, además de los premios en efectivo, un trofeo de reconocimiento de Pista Rincón Criollo también, Y no se olviden, para el próximo marzo del año que viene, los primeros días de enero, estará Tomasito Álvarez ya revisando los caballos de lo que va a ser para el mes de marzo, los 60 días de doma en los pagos de Cazadores Correntinos nuevamente. Así que a todos los amigos por ahí que estén preparando su reservado, los primeros días de enero, el amigo Tomasito Álvarez ya lo está revisando. Y en marzo se viene la segunda de los 60 días de doma en Cazadores Correntinos. Ahí vamos a tener que ir, Marco. Nada que ver, Mateo. Eso. Para la gente de San Luis de Garabatay, para el amigo Raúl Vallejo, de Está de Guardia en Estancia San Francisco, che. Volteadas de ternero, hay pocos que bellaquean y está el que lo monta en pelo. Tan solamente mi suelo nos brinda tanta alegría. Para el amigo Miño también, un saludo grande. Anoche estuvimos juntos compartiendo un rato, tomando una fresquita después del trabajo, ¿viste? Tranqui 120. A ver. Costumbres de mi tierra campesina. Hoy quiero homenajear en este chamamé alegrón a todos aquellos que defienden esta gaucha tradición. Por eso hoy lo nombro, por su coraje y virtud, a mi amigo Chorizo Sosa, gran jinete de Curuzú. ¿Ah?
¿Quién te hace chorizo? Sosa. A ver. Hola amigo, un saludo a toda la familia de Defender lo Nuestro. Un saludo grande también para vos, amigo. Que pase una feliz Navidad y una noche buena, un año fantástico. Para Juan Miguel Ferreira, representante de Ferreira Automotores también. Un saludo grande para vos y para tu agrupación El Palenque. También un saludo grande de la chacra para la familia Bobadilla, para Walter Bobadilla, que también están compartiendo de sobremesa y festejando el triunfo de Seibo Bobadilla también, que anduvo ayer muy bien en la categoría, che. Así que un saludo grande para toda esa familia que estuvieron participando de la gran prueba de rienda allí en el predio Rincón Criollo, Con alma de chamán. Esa. Lo está escuchando el amigo Rubén Víctor, Me dijo que no quiere que diga Guarangá nomás. Fíjese, manéjese con el operador, me dijo, ¿viste? No quiere que le saquemos el cuero tampoco al director, nada. Bueno. Un saludo grande para la familia Gamarra, los Orí, que están siguiendo la transmisión también a través de la AM, por supuesto. Un saludo grande para todos ellos, che. Ahora vamos a pasar algo de Vikingo Correa. ¿Tenía algo, Marco, por ahí o no? Yo toco fuerte. ¿Dónde están esas palabras? ¿Quién es? Que con tanto amor juraste, nunca debí apartarte. Quiero mandar un saludo grande también para Alejandra Pereira, que está de cumpleaños en el día de hoy. Su primero, no vamos a decir la edad porque si no ahí se nos arma, ¿viste? Que los cumplas feliz. Eso. Que los cumplas feliz. De parte de un santo. Que los Primá. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumpla. Muy feliz. Para Fernando González, el Maradona también que estuvo de cumple. El saludo grande para vos también, amigo. A nuestra querida gente de Santa Fe, para Santo Tomé, Esperanza y Recreo, y para el amigo Barufato, ahí va este chamamecito, compadre. Zapucay, Zapucay. La música en vivo cortinando a través de tu radio amiga AM970 FM 107.1 Radio Guaraní. El saludo también para Liliana Núñez de Tierra Colorada, que está siguiendo la transmisión, escuchando la radio. Saludo grande para ustedes, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No se anda súper. Dice por acá, a ver. Hola Tony, buenas tardes. ¿Me podría pasar un saludo
de parte para todos los integrantes de la agrupación El Amanecer. Un saludo también para el amigo Antonio Alfonso, que se va comunicando a través del 3774-639657. Agrupación El Amanecer, el saludo grande. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. Arriba sus corazones ese domingo. Antes a la Navidad con alma de chamamé. Y por si alguno quisiera probarme así como soy, que salte, total estoy. Para el amigo Chacalito Cabrera, para Teresita Leiva también, que seguramente están escuchando. Un saludo grande para ellos, che, que están con unas pequeñas nanas, pero ya van a salir, ¿viste? Y también para la agrupación Gaucha La Matera, para Don Torres, por supuesto, para la señora Teresa Blanco también. Eso, no es mocho el cuchillo de Rubén Rodríguez. Corta que da miedo. Va para los zapocayos, baby. Va para los zapocayos ahí. Ron huepo, quiera llame. Nadie me hace guardar mi machete y yo. A sujetar, Tarballo. No se gate, chamigo. Ya que la policía. Dejen que la música en Bae. Pero mañana, pache, ni la policía ni nadie me hace guardar mi machete 22. ¡Ey, pajapa! Ya que Ouma coine la policía. Bien grande el machete de Rubén Víctor. Lo que pasa acá. Pare la música. Escucha. Pare la música. Eso. Guarda ese machete, Arballo. No voy a guardar nada. Pero en Cipe y Guapa, en Ñongatuquen de machetas y más huende. ¿En serio pa me lo decís, che sargento? Chacanda, che gusta. ¿Hay con las bromas? Seguro que sí. Guarda ese machete añar raído. Peina, maestra de Chacuajá. A la buena sí me convence. Ajá. Y después de todo voy a guardar porque para eso es mío. Guarda. Haciéndote el guapo, ¿no? Peina, de pochipa, che sargento. Si quiere bailar, te van a prestar mi guaina. Bueno, no. Que siga la música y que siga la diversión. Tengo un facón brasilero que asusta con su presencia. Bueno, más a él. Me ha costado su tenencia varios tajos en el cuero. Saque el tajo. Perteneció a un pendenciero que conocí cierto día. Ajá. Un baiano que tenía, asustada y con razón, ajá, a toda la población y en jaque a la policía. Eso. Yo no soy hombre valiente, ni muy cobarde tampoco, pero me basto con muy poco cuando andan haciendo alarde. La música de Rubén Víctor Rodríguez. Fue una tarde, de esas tardes desgraciadas, alcohol, mujeres tabiadas y como un broche final, con mujeres, un facón frente a un puñal y 50 puñaladas. De 50 puñaladas que dicen que nos tiramos, en mi cuerpo solo hallamos 10 bocas ensangrentadas. Las mías, muy mal rumbeadas. Si estuve mal, pero dijeron después Chaque el árbol de Rubén, que al finado le contaron nada más de 23. Pero hombre bravo, el vallano y noble está en su agonía. Ahora me pasó un tema de Rubén también, como perro a la usamenta. Me muero, paisano, yo no tengo salvación. Evita también que grabó el maestro también, el Rubén Rodríguez. Le dejamos cortina para todos los amigos que nos están escuchando. Por supuesto, para toda la gente del paraje San Juan, para la gente del paraje Choguarí, para el amigo Antonio. El saludo para vos, amigo, vamos. Ya hace más de 15 días que trabajo acá en el campo. Ha llovido mucho y en esta inmensidad
Para completar mi soledad, el camino no da paso. Qué lejos que queda el pueblo y qué ganas de tomar un trago. No le esquivo al que convida y más viniendo de arriba, capaz de abrazarlo al rayo. Ya quiero ver a mi guaina, si me duele y me atormenta. No vaya a ser que algún cuervo, como no estoy en el pueblo, esté revoloteando el aire y quiera tironear mi carne como perro a la osamenta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Pero sí, ¿con quién tengo gusto de hablar? Habla, ¿cómo es? Juana Borda de Cuarta Loma. Juana Borda de Cuarta Loma. ¿Cómo le va, señora? ¿Muy bien usted? Pero muy bien, señora. ¿Algún saludito? Llamada para saludar acá a mi suegra Matías de Montón. Le deseo un feliz Nochebuena. Sí. Y un próspero año nuevo. Bueno. Y también para mi amor Ramoncito Monzón. Sí. Que estamos escuchando acá. Bueno, señora, ¿algún temite que quiera escuchar? ¿Cómo dijo? ¿Algún temite que quiera escuchar? Sí, y también para la señora Blanca Monzón. Que pase bien también la Nochebuena con todos sus hijos. Bueno, ¿qué temita le pasamos, señora? De los Matuá. ¿De los Matuá? Sí, cualquier tema nomás. Bueno. Bueno, eso era todo. Que pase bien ustedes también. Muchísimas gracias, señora, por llamar. Bueno, buen domingo. Así en comunicación a través del 3774-639657 pedían música de los Matuá mercedeños. Oh, atata. Basta de tantas mentiras. El sábado caro, ansillache de Andapirú, Jaisea se pasea, hache sorprender el putú. Che guayna homa hoy, naimara y arachiru. Gracias a los amigos, que encajale un trago tatu. Oh, Martín y Guillermo, busca tu trago, chamigos. Buenas tardes, amigos, aquí en Atento a la sintonía de Concordia. Me puede pasar mi tía Renuncia, dice, de Rubén Víctor Rodríguez. Gracias, feliz fiesta, abrazos cordiales. El amigo Fracalosi, como siempre, escuchándonos, sintonizando todos los fines de semana, che. Ese para el Walter Casco también. Para su suegro Don Chávez. Mi tía Renuncia. Sonando en vivo, no, cállese la boca. Atorrante. Me escribe mi tía Renuncia, la que vive en Curuzú, Cuatiá, pidiendo vuelta y correo. La mujer de Sotelo. Adelgazar. El
Ella dice que quiere ser democrática toda la vida, por eso va a comenzar liberando a sus masas oprimidas. Mi tía renuncia a la correntina, quiere tener la cadera fina. Yo le aconsejo para adelgazar, chámame todo el día a bailar. Ella me dice yo quiero el buzo, mi hermana Eulalia ya se lo puso. El resultado ahí lo tenés, mándame el buzo y deja de llamarme. Renuncia, la que vive en Curuzucuatiá. Ella con sus 200 kilos ya no está el tiempo como para macanear. Y que recuerde aquel baile que cayó contra el sur y de revés, y que para enderezarlo hubo que llamar al regimiento 23. Pórtese bien, tenga mones. Quiere tener la cadera fina, yo le aconsejo para adelgazar, chámame todo el día a bailar. Ella me dice yo quiero el buzo, mi hermana Eulalia ya se lo puso. El resultado ahí lo tenés, mándame el buzo y deja de chamarme. Eso. Para el paisano Cosa Alegre, Campo El Llama. Para la agrupación Flor de Pinillo también. Un saludo grande para ellos, para la familia Zárate. Arriba esa agrupación, defender lo nuestro. Amarillean los pastos por la escasez de las lluvias, osamentas que blanquean y reses empantanadas. Y en esa siesta caliente, por un descuido cualquiera, se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos están revolviendo el cielo sobre el humo del quemado, esperando que le arrojen su festín de apereaces, de culebras, lagartijas y zorrino chamuscado. Eso. El saludo grande también para el amigo Cachito Dante Romero de la Municipalidad de Cazadores Correntino también. Para toda su gente, que tengan una buena Nochebuena y un próspero año nuevo. Municipalidad de Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Saludo grande para todos ellos. Para Rufino Acuña también un saludo grande para vos. Para Moncho Colero Negro. Un saludo también para Pollería San Francisco de Monchito Montenegro también. Y para Doña Cata allá en Paraje Minuanes. Para Sergio, para toda su familia, para Mirta. Un saludo grande para todos ellos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. 639657. Mensajito audios compartiendo con alma de chamamé. Teru, 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 teru. Teru, 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 teru. Le hago la segunda. Un desafinado. Para Lorenzo Santa Cruz también un saludo grande. Espectacular, espectacular.
Vamos, Lorenzo Santa Cruz, amigo. Buen domingo para vos, para tu familia. Para el amigo Seferino Cross, buenas tardes, amigo. Que tenga una noche buena. Dice por acá el mensajito. Gracias. Cualquier chamamé que esté en programación, eso. Para Ramoncito Acuña también, de los Pagos de Macachín, que sigue la transmisión a través de la aplicación. Con alma de chamamé. Eso. A mis amigos de Perugorría, a Güey Grande también, la familia Bossi presente, familia López, el saludo grande para ustedes, para Mariela, también para Ramoncito Acevedo y para toda la gente de familia Segovia, los Pagos de Perugorría, como siempre escuchando fin de semana tras fin de semana. Eso. Para la gente de La Umbela, para Martín Perechón, un saludo grande también. Y para Juan Aníbal Anciar, en Estancia La Blanqueada, para todo tu personal también. Para el amigo Pedro Barrio, el saludo, mi viejo, ¿cómo estás? Debe estar jodiendo con el caballo seguro. Por acá me piden Caballito de Batalla por Blas Martínez Riera, dice que. Ah, ya lo estaba buscando el operador que está de turno en este momento, señor Marco Favotti, control técnico puesta en el aire a través de Radio Guaraní. Eso. Demasiado. Espectacular.
el maestro Pelusa Cantero, uruzucuateño. Un gusto, che. Hola amigo Duarte, acá le estamos escuchando. Saludos para todos mis amigos y conocidos. Buen domingo. Les saluda Mario Fontana, Estancia El Chajá. ¿Cómo estás, amigo? Marito Fontana y toda tu familia. El saludo grande, amigo, para vos. Ahí tenés, ¿vos que te gusta? Gracias. Caballito de batalla girando en vivo a través de tu radio amiga AM970 en este programa Con Alma de Chamamé. ¿Qué manera ve auto secuestrado con ovejas o por ahí, che? Uno mira en las redes sociales, todo ovejas, ¿no? Ahí te... Ya tiene olor a lana en la mano ellos ya. Bueno, no. Ahí está. Para el amigo Insaurralde. Para vos, amigo, para Cochi Correa. No me aflojes, compañero. Y tu compañero no apareció. Vos siempre me acompañaste en noche festivalera, con tu dulce melodía en bailanta chamamecera. Hoy que 2 años han pasado, mi viejo acordeón nochero, de corazón yo te pido, no me aflojes, compañero. Estás escuchando Con Alma de Chamamé. Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774-635959 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774-490139
Piti Conalota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzucuatiá, Corrientes. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llamanos al 3774-636354 o al 3774-430426. Uruzucuatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito. Y te aseguro, tu sueldito te rendirá mucho más. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales, en autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzucuatiá, Corrientes. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la Gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El emporio de las maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Además, podrás comprar panificados de elaboración propia, indumentaria artesanal y una variadísima oferta. Apoyemos la economía local con el Mercado Práctico. Invita Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante. Con alma de chamamé. Vino tinto, compañero, cuántas veces te he tomado, acompañando un asado y en esas lindas reuniones, alegrando los corazones, me he sentido acompañado. Vino tinto del mostrador correntino, en tu color negro y retinto, parece ser el recinto donde quedó mi destino.
Estás escuchando Con Alma de Chamamé. Y así comenzamos los super enganchados de Emiliano Cardoso y los Cardositos para bailar y bailar más chamamé. En otros tiempos en tu paraje, vistosas garzas y carauné eran adorno junto a las plantas. Tus camalotes de flor rosadas, Cañada Mala, Laguna, Cue. Cuántas veces de amanecidas, dos hileras lloró Ayaité. Y yo azorado en esta orilla, medio indeciso por la crecida, con mi acordeón igual te crucé. Vibra la selva chaqueña bajo el clamor de un valiente que va cayendo doliente, gritando su rebelión. El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente, bañando el blanco salitre del puente de la traición. Correntino hasta la muerte, Dios bendiga su valor, alumbrando en cada rancho la bondad de su favor. Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón, a vos Isidro Velázquez, inolvidable varón. Y en cada rancho chaqueño hay una vela encendida, está alumbrando la vida de aquel valiente varón. Acosado de injusticia, perseguido sin descanso, salió del monte seguro que tanto lo cobijó, para caer traicionado sin entregarse vencido. Allá en Pampa Bandera, que cuántas veces cruzó. Correntino hasta la muerte, Dios bendiga su valor, alumbrando en cada rancho la bondad de su favor. Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón, a vos Isidro Velázquez, inolvidable varón. Y así seguimos con esta antesala de Radio Guaraní, por supuesto en este programa radial Con Alma de Chamamé. Así estamos ya en esta media horita que nos queda en este programa chamamecero Con Alma de Chamamé. Le estamos saludando también a la gente que está siguiendo las redes sociales en este domingo maravilloso, la antesala de la Nochebuena a través de AM970 FM 107.1 Radio Guaraní Curuzú Cuatiá. Un saludo también a las distintas localidades vecinas, parajes vecinos, estancias donde llega la sintonía de la radio. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha te... El saludo también para el nene Luque, doña Lidia, que seguramente está escuchando,
Para el amigo Sergio Raúl Verón también. Un saludo grande para vos, amigo. Que tengas una feliz Navidad y una linda Nochebuena, che. Próspero 2025, amigo. Todos juntos en familia tenemos que festejar. Eso. Que hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Para mí, el Charralde también, el capataz Anabel. Y bailando sin parar, esperando familiares que enseguida llegarán. Ansiosamente esperando un nuevo año que vendrá, despidiendo al año viejo y los reyes ya vendrán. Guarda. Con esperanza que un día volveremos a festejar. Se viene Papá Noel con la bolsa llena de golosina, masticable, chupetín. Llegaron los abuelos. Guarda. Hay un, como es, como es, un cuento de la Andricina de la Navidad. Después el tema del 31, que el 24, que pasa con él, con ella. Mónica Beatriz Orduña, buenas tardes. Hay que comer todo para que no se enoje Jesús. Claro. Se recontra empachada la vacancia, ¿viste? Y eso no es nada, porque te pones a tomar sidra, después el vino encima, el fernet, el turrón, la repiñaza, tipo, ¿cómo es? El maní confitado, ese que tiene confitura de chocolate, tipo una caca oveja, ¿vio? Le mandás ensalada de fruta, con el vitel tonese si tenés. Después se te ocurre comer helado, tipo 2 de la mañana, ¿viste? Saludos para Betty Orduña. Así le estamos saludando a todos los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Por supuesto, la antesala de la Nochebuena en este domingo a través de tu radio amiga AM970 FM 107.1 Radio Guaraní, Curuzú, Patiá, Corrientes, República Argentina. Pasamos un día haciendo sonar tacos y espuela. Con fuerza y alegría tocamos para toda nuestra gente. Defendiendo lo nuestro, seguimos recorriendo la Argentina. Por eso estamos agradeciendo al milagroso Gauchito Gil. Y para mi amigo Arielito Salas, feliz Nochebuena, amigo. Los caminos, saludos para vos, para tu familia. Llevando por todas partes nuestro humilde chamamé y seguiremos por siempre esta huella. Para el amigo Martín Ayala, el saludo grande para vos, amigo. Para el amigo Juancito también. Así continuamos en vivo a través de tu radio amiga AM970 FM 107.1 Radio Guaraní Curuzú Cuatiá, con alma de chamamé. Así girando en vivo a través de la radio, por supuesto. Llegando el mensajito a través del 3774. Nutias y capibaras, entre guayabos y viraros. ¿Cómo? He soportado muchas heladas y cortaduras de paja bravas en tus orillas, Guayquiraro. Mil penitencias por la provista, porque boliche a Momburí. Muerto de hambre anda por ahí. Galleta, pero arecoba, manta y carpincho y la guaripola ya me remedian para vivir. Hola Juancito Avancini, ¿cómo estás, amigo? Que pases una noche buena, maravillosa, junto a toda tu familia. Para Mariela López, ¿cómo está Mariela? Feliz Nochebuena. Hola. Antesala Nochebuena a través de tu radio amiga Radio Guaraní Curuzú Cuatiá. Para la amiga Margarita Estigarribia, para toda tu familia
Que pase una feliz Navidad, chamiga. Con alma de chamamé. Oh, atata. Mensajito, ¿cómo está Duarte? Como galope de zorrino para el Jonah Videla y el capataz Chacá, dice por acá, mira. Coordinando la música, Marco Favotti, control técnico puesto en el aire. Y les habla Tony Duarte así. Saludos para todas las chicas de ahí de Curzú. Pero váyase a dormir. Atorrante Aragán. Terrible Aragán. El saludo cordial a toda la gente de la red social. Siguiendo la transmisión en vivo a través de Facebook. Ya transmitiendo. Atilio Taboada tenía un montado. Ajá. Allá por Alcalá segundo. Guarda. Creo no hubo otro en el mundo para hacer sonar el freno. Y no hacía ni un ruido cuando traía un ajeno. Fue codiciado en María Grande por toda la paisanada, pero no lo podía vender por ser de marca borrada. Guarda. No anduvo nomás cerca de Martín Perichón, si no ya le cargaba ya. El saludo para el amigo Jorge Darío Aguirre también, que está siguiendo la transmisión. Estamos anotando también para el sorteo del Campi Villa del Sol, puede ser eso. ¿Por qué no? Para mi hermana también de la provincia de Buenos Aires, Marina Duarte, que está siguiendo la transmisión. Saludos para vos. Feliz 23 años de compromiso con mi cuñado, el señor Cristian López. Los papis del Paisa, che. A la gente de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, buenas tardes. Dominga Martínez también, buenas tardes. Guarda. Co. Diego Javier Acuña, saludos, amigo. La gente siguiendo la transmisión. Nosotros coordinando con la música de Marco Favotti. Y así se vino enganchadito como galope de zorrino. Al trote yaguané, como quien dice. ¿Te imaginas dormir y tener el zorrino al lado? Guarda. Se viene también el guarda, le podemos buscar también al puestero de los guisones. El viento suena lamento. Wow. ¿Qué tenía ese lobizón? Estaba más asustado el lobizón que el propio. Agullaba muy de lejos, ¿viste? Como que escondido, ¿viste? Arriba Dieguito Aguirre. Para la gente de Córdoba también un saludo grande. Para la gente de la Cuarta Loma, la familia Retamoso, para Johnny, por supuesto, oyentes del programa como todos los fines de semana, que le gusta la música de los semaneros, amigo Chi. Pero nosotros vamos a pasar algo de Puebla de Plata. Hay un tema que se llama Entre Alfalfa y Chamamé, que es lindo, Chi. Entre Alfalfa y Chamamé. Entre Alfalfa y Chamamé se llama. Feliz Nochebuena para toda tu familia, para mi familia del barrio Godoy, para familia Zárate Romero, Orduña.
Un tema lindo, gracias. Soy de Pregorría, barrio Santa Rita. Te saludo grande para ello. Para el zorrino Antune. No se meta con el compadre, che. De Taba, por un enojo cualquiera, surge un insulto atrevido. Ajá. Y ya en medio del gentío se trenzan dos gentejuelas. La Margarita con la vecina. Cuchillo cubriendo el brazo, vagones que se entrecruzan, como un cuadro sombrío, cae un gente mal herido por la ley del fierro punta. Doña Lidia, por supuesto, no tuvo problema con el tema del cuchillo, pero sí cayó un portón sobre ella el otro día. O sea, le decimos al aire porque no se enteró Sotelo, ¿viste? Cayó su portón de chapa y eso le dio por ella, pero no podía salir abajo, ¿viste? Se le hacía un poquito complicado para salir, ¿viste? El saludo para Hugo Alberto Núñez, que está de cumpleaños. El temita felicidad, dice por acá. El saludo, che. Que lo cumpla, che. Que los cumplas, Mary. Que los cumplas, que los cumplas. Que los cumplas, Mary. Que los cumplas, Mary. Que los cumplas, Huguito. Trae un cordero, Huguito. Trae un cordero, Huguito. No, ¿para qué mierda quiero echar cosas? No. Para el amigo Javiercito Canteros. También para Ñangu Ñangu. Así seguimos enganchando en vivo con Alma de Chamamé. Después La Plata, ¿no? Y la costa. Gracias al señor Rubén Víctor Rodrigo por dejarnos ser partícipe de este domingo, esta edición especial, la antesala Navidad, en este programa con Alma de Chamamé. Aguas mansas, Camalotes, verde monte, saucedal, rancho humilde, brazos fuertes de la gente del lugar. Isla Costa en tu homenaje, dos acordeones un día se unieron y en armonía ofrendaron para vos esta dulce melodía de Ramón Merlo y Tarragorros. Para que zapatee el amigo Mario Fontana. Para Licho Fontana, para su familia. Para don González. Vaya saludo cordial. A la familia de Paraje Basualdo, familia Lugo, familia Ayala. Para la señora Carola Ávalo, también para su familia. Un saludo grande para todos ellos. Allá en Paraje Basualdo y en Colonia Pairí. Para bailar chamamé, ajá, estoy engreído por demás. Eso. Le zapateo al compás de punta en punta la cancha y levanta polvadera
la hilacha y mi alpargata. Es el César Pintorelli. Medio picado y con el poncho a la rastra le avará con zapucay. Ajá. De aquellos que no se empardan. Bueno. Sin zapucay te casó. ¿Viste cuando te hincan de atrás, nomás te iba a decir el... ¿Cómo querés? Con alma. Con alma. Sí. De chamamé. Y así continuamos vivos saludando también a la pista del Rincón Criollo, que seguramente se viene con un gran bailantazo luego del 24, una noche buena para bailar y bailar. También, si no me equivoco, eso. Muelas de plata. Ahora la banda que llega es la banda de William el Matador. William. A todas las barras. Se viene Antonio Velar y los Miller, entre otros. Al varón de estampa gaucha. Martes 24 de diciembre. Amanecer miércoles, como canela Mateo. La ensalada de fruta, el turrón, la piñada, el helado, la sidra encima. Después te da los moños, peor todavía. No. Para mi tía Silvia Godoy también un saludo grande. Para vos y para toda tu familia. Desde Curuzuco a Tía Corrientes, la sucursal del cielo, como lo llaman. Del estudio mayor de AM970 FM 107.1 Radio Guaraní. Para la gente de San José de Feliciano, el saludo cordial. La gente de San Víctor, familia Taborda, para ustedes. Bacha el saludo, mi amigo Santiago. Eso. Me voy el 3 dedos. Me hace acordar a Chiquilo Lagunero, más o menos ese, ¿viste? ¿Cómo es que se ríe Sotelo? Yo no pensaba tomar tanto, tío. Pórtese bien, tenga modo de programa ya. Ah, bueno, está bien. No le jodo más. Doña Lidia se ve que está, viste, bastante deteriorada porque no llamó, no mandó mensaje, nada, viste. Está jodida la vieja. Saludos a Diego Fontana, que hoy cumpleaños en Paso Los Libres. Saludos de Mónica y Licho. Un saludo grande para ustedes, para esta familia maravillosa de Paso Los Libres, Licho Fontana, y por supuesto para Mónica también. ¡Vamos! Antes a la Nochebuena con alma de chamamé. Enganchadito en la tarde, y continúa a través de tu radio amiga AM970 FM 107.1 Radio Guaraní. Compartiendo chamamé en vivo cuando la gente se va conectando a las redes sociales también, y también se conecta a través del 3774-639657. Hubo quien te resista, marca, corneta o clarín. Ajá. Y para el gauchillo alzado,
no lo atajó el alambrado. Nunca. Y de marca San Martín. Vamos, Juancito. Conoció melladura de la punta al gavilán. Y con solo una chairada quedó tu hoja afilada. Guarda. Está listo para longear. Y fue de punta el corneta que se le metió hasta el mango. Y se habrá metido hondo, que comentan los del fondo, que hasta hoy está sangrando. A la miércoles, che, se fue hondo. ¡Ay, qué horrible! ¿Cómo será que hinca el cuchillo de don Rubén Víctor Rodríguez? Con alma. Esa. De chamamé. Eso. Le vamos a pasar algo de los amigos de música de Ivo T, también se hay por ahí. Eso. Antes de la Navidad, este domingo 22 del año 2024, compartiendo a través de Radio Amiga, Radio Guaraní Curuzuguatia. Vamos. Para la gente que le gusta este estilo musical, Ivo T. Suenan las púas y las rodajas, y sobre las botas negras chicoteaba la sotera bien granada de una guacha. Un paño negro de nutria con adorno en el cintillo, y ajustando en el pañuelo le relumbraba en el cuello 6 ramales de un anillo. A la mierda tenía Por bastante. su lujo en el vestir, de tape llegó a Caté. Ajá. Él nunca buscaba lao, que pa' un gente engarronao no hay derecho ni revés. Eso. El Zapucay de Reinaldo Felipe era igualita al Zapucay de Sotelo, más o menos, ¿viste? ¡Qué Para Esther Monzón, buenas tardes. Siguiendo la transmisión. De eso. Continuamos girando la música de Botí. Marco Favotti, controles técnicos puestos en el aire. Quien les habla, Tony Duarte. Con alma de chamamé en la tarde. Antesala Radio Guaraní. Nos tenemos que ir. Los vasos grandes y de pelaje doradillo, mirada mansa y serena. No hubo domingos de penas mientras te tuve a mi lado. Ese para Bochina Altamirano. Serafín se habré ganado carreras en todo el pago. Desde bandera tostado no quedó cancha que no has pisado. ¿Viste? Te agrandaba en las cuadras. A mí que ganaba la carrera porque le corrió a la policía atrás. La plata fácil llovía en tus patas, mi parejero. Pero el tiempo traicionero y esas noches de Muchísimas gracias a todos los amigos por acompañar durante estas 2 horitas de programa a través de tu gran amiga AM970 Radio Guaraní. Muchísimas gracias a todas las cosas comerciales, a la gente de Escape Salari, a la gente de Albano Electrónica, a la gente de Camping Villa del Sol, Centro Empleado de Comercio, a la gente de Batería San Ramón en Villa del Parque. También un saludo cordial a la gente de CJ Consignataria San Jorge, La Umbela de Martín Perichón,
Carnicería La Economía en el supermercado chino, Frigorífico Fuentes, Lubricentro, kilómetro 11, Lavadero, Gomería Belgrano, Farmacia Mauricio Auxiliadora, también Municipalidad de Cazadores Correntinos, también Repuestos Ro, Taller Adonai, Metales Curuzú, Taller Taponazo, Despensa de Disneylandia. Un saludo grande para todas las casas comerciales, Eco, Sonido, Iluminación, también Sonidos Luba, Carpintería Charlie, también por supuesto Agua y Soda Morales, representante Walter Casco en Curuzú-Catiá. Un saludo grande para ellos. También por supuesto para Veraca Indumentaria. Un saludo grande para Hamburguesería El Progreso. También para Consignataria, para también Pollería San Francisco, para el Galpón Ramos Generales, Supermercado El Turco 2 y por supuesto Farmacia Mauricio Auxiliadora y la demás casa consignataria. Le mandamos un saludo grande para toda ella. Le deseamos una feliz Nochebuena y un próspero año nuevo. Esto ha sido la edición especial de este programa radial con alma de chamamé. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo, si Dios quiere, Dios mediante, en cualquier otra transmisión. Hasta la próxima, queridos amigos.